Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos un interesante tema. Sumas de vectores por el método gráfico, primera parte. Este es otro video del curso de vectores que estamos llevando a cabo. Este es el séptimo video clases. Les invitamos a ingresar a nuestra plataforma de YouTube para que se actualicen. Vamos a resolver el siguiente vector, el vector A igual a 3 centímetros. 3 centímetros es la medida, la longitud del vector. Y además la orientación y el sentido es de este 30 grados hacia el norte. Tenemos también el vector B, que es igual a 4 centímetros. Les reitero, esta es la longitud, la medida del vector. Y la orientación o sentido es de este 73 grados al norte. Trazamos nuestro plano de puntos cardinales o coordenadas de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué vamos a resolver primero? El vector A, ¿verdad? Vamos a comenzar desde el origen a establecer este vector A, ¿verdad? Desde el origen. Como les invitamos a ver el video anterior en la cual indicamos que podemos no solamente comenzar desde el origen a establecer cada vector, sino desde cualquier punto del plano de puntos cardinales, desde cualquier punto, de cualquier lugar, desde aquí, de acá, de acá, de acá, y establecemos cada vector, ¿ok? En este caso vamos a comenzar desde el origen, desde aquí. Entonces, necesitamos, si tú trabajas con un cuaderno, ¿verdad? Necesitas de un graduador o un transportador como el que tienes en pantalla, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a usar un círculo para simular al graduador o transportador. ¿Ok? Entonces comenzamos a establecer el vector A, que nos indica que es según la orientación o el sentido es de este 30 grados al norte, de este, miren, estamos en el este, 30 grados hacia el norte. Tenemos que contar de aquí 30 grados de los 90 grados que puede tener un graduador, ¿verdad? O un transportador. 10, 20, 30 grados, ¿ok? Ahí establecemos nuestro primer vector. Y lo particionamos en tres partes. ¿Por qué en tres partes? Porque este vector tiene una medida, longitud de 3 centímetros, ¿verdad? 1, 2, 3, y tiene una orientación, de 30 grados, ¿ok? Hemos establecido el primer vector. Ahora vamos con el segundo vector. Miren, este es el vector A. El vector B, como les decía anteriormente, podemos comenzar a establecerlos desde cualquier punto, desde aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de cualquier punto, ¿verdad? Pero en este caso, en este ejercicio lo vamos a considerar desde aquí, desde donde terminó el primer vector, el vector A, desde aquí, ¿ok? Vamos a establecer desde ahí, desde ese punto, ¿bien? ¿Qué nos dice el vector B? Miren, que tiene una orientación de este 73 grados al norte. Entonces trazo esta línea imaginaria que me indica que voy a comenzar desde el este, ¿verdad?, hacia el norte, con esta línea imaginaria para poder contar los grados. Entonces comienzo a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados, ¿verdad? Y como es de 73 grados que nos indica, ¿verdad? 73 grados, entonces aproximadamente es por aquí, 73. Y a esa dirección trazamos nuestro siguiente vector, que es el vector B. Particionamos ¿en cuántas partes? En 4 partes. ¿Por qué en 4 partes particionamos el vector? Porque tiene una medida de 4 centímetros. Les recordamos que pueden ser milímetros, pueden ser metros, pueden ser kilómetros, pueden ser millas, ¿verdad? Según la necesidad del ejercicio que quieras plantearte. Entonces aquí tenemos 4 centímetros. En el A teníamos 3 centímetros, ¿verdad? Y ahora sí, hemos planteado el vector B. Ahora vamos a hacer la suma del vector A y el vector B, ¿verdad? Para eso trazamos
un vector desde el inicio del vector A hasta el final del vector B. Miren, hacemos una línea recta y vamos a hacer la operación de suma de estos dos vectores. Como verán, la medida va a ser un poco más corta porque acá son líneas curvas o líneas dobladas que lógicamente hacen la longitud más mayor, ¿verdad? Pero en este caso trazamos la línea, el vector, y va a dar una longitud menor. Entonces particionamos los vectores del vector que une al vector A y al vector B, ¿verdad? En 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes y un poco más, ¿verdad? Que es la medida que aproximadamente me dio al coger una regla y medir este vector recto, ¿verdad? Lo medí, aproximadamente me dio de 6 centímetros y un poquito más, ¿verdad? Considerando que acá los vectores son doblados, ¿ok? Entonces establezco una pequeña fórmula donde el vector A más el vector B, ¿verdad?, es igual a la suma que me dio la regla al medir el vector que une al vector A y al vector B, ¿ok? Luego, por último, establezco el ángulo. El ángulo me indica que es de este a norte, miren, de este hacia acá, ¿verdad? Y más o menos comienzo aquí a establecer una medida hasta que me dé la medida del ángulo que termina aquí, ¿ok? Aquí está la flechita hacia arriba, de este a norte, y me da 54 grados, ¿verdad? Y comienzo una lectura en la cual establezco que de este me dio 54 grados hasta el norte y he establecido el ángulo. Hemos resuelto este ejercicio de suma de vectores por el método gráfico. Te invitamos a la suma de vectores por el método gráfico, segunda parte. Te damos gracias por estar en nuestro canal. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir este video a muchas personas que lo necesitan. Te agradeceremos infinitamente esta actitud. Ahora entramos a lo que es la tarea, la práctica, el deber del tema, ¿verdad? Lo más importante. Te vamos a dejar unos ejercicios para que hagas las sumas de vectores del vector M, del vector N y lo resuelvas, ¿ok? Te esperamos la próxima clase. Quedas cordialmente invitado y que tengas un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Te agradeceremos esta linda actitud. Te invitamos la próxima clase y a que sigas los videos que tienes en pantalla.